Metrópolis con ustedes, gracias por estar ahí. Hoy tenemos un programa, como siempre, excelente, con la entrevista, la participación de Juan Valdés, el hombre que se atreve a criticar el sistema educativo en la República Dominicana desde adentro. Dayana Mora Ramis trae un invitado muy especial. Señores, tenemos un horario distinto ahora los lunes. De 9 a 10 será retransmitido este programa Metrópolis, como siempre, a través del canal que ustedes están mirando, que es AMET Televisión, canal 18. Y las gracias al Grupo de Comunicaciones López Olivier por permitirnos estar aquí, como hemos estado desde 1998. Y habló el expresidente Danilo Medina Sánchez. Quizás debió haber hablado hace mucho tiempo. Ha reaccionado al pacto de culpabilidad, de asunción de responsabilidad que ha hecho su cuñado, medio hermano de su esposa, Montilla, con un descaro, pero más que descaro de Montilla, yo pienso que para algunos sectores es una decepción de la manera de blindar los casos que tiene la PEPCA. Blinda los casos con las confesiones, con estas delaciones que ratifican la impunidad. Y si lo hizo otro en otro caso y sigue beneficiándose de haber hablado y de haber devuelto parte de la fortuna, ¿por qué no lo puede hacer Montilla? Parece que él no va a involucrar a los que están encima de él, que han pertenecido al sector eléctrico desde hace 20 y tantos años que él provee o proveía los materiales. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del expresidente Danilo Medina Sánchez, que se convirtió en tendencia cuando habló, quizás ahora él pondere la necesidad de expresarse. Y una noticia que sorprendió es la ratificación de la condena a la diputada del PRM, exdiputada, la señora Pilarte, que aquí discutíamos cómo el invencible Miki López está en su casa, pero ella va a cumplir condena 5 años por lavado de activos. Esa es la familia que estaba involucrada en hechos realmente reñidos con la ley, pero que se dijo en el 2020, cuando el presidente llegó en el helicóptero de su esposo a La Vega, que eso era parte de una trama del grupo gobernante de entonces y que esas eran unas personas dedicadas al negocio, a la avicultura, al negocio de las aves, pero también tenían colecciones de terrenos, colecciones de vehículos, colecciones de casas, y la Suprema Corte de Justicia ratificó la condena 5 años privada de libertad. Con la fortuna que conservan, esos 5 años podrían posiblemente disminuirse, y Miki López, bueno, la acompañó. Los hijos también estuvieron involucrados. Recordemos aquella foto con el grillete contra el dispositivo en un resort de este país. Cuando se tiene poder y se tiene sensación o percepción de impunidad y de inmunidad, todo puede ser posible. Adelante entonces con algo de las declaraciones del expresidente Danilo Medina Sánchez. Adelante, producción. Yo te debo decir que eran relaciones cordiales. No te puedo decir que eran buenas ni que eran malas, pero cordiales. Porque no tenía una relación de socializar eventos con Maxi. No tenía relaciones laborales porque él no fue parte del gobierno mío. No tenía relaciones políticas porque él no militó en el Partido de la Liberación Dominicana. Tal vez puedo decirte que votó por mí en las 2 veces que participé como candidato, pero ningún tipo de vinculación política y mucho menos relaciones económicas. Mi vinculación con Maxi únicamente son que él es medio hermano de mi esposa. Y en ese sentido es mi cuñado. Pero más allá, Maxi ha tenido su vida independiente y yo la mía. Nunca me ha pedido favores. No me pidió favores nunca. Lo veía muy poco. En la gestión de gobierno nuestra, si lo vi 3 o 4 veces, fueron muchas veces. Con este conflicto en el que estaba envuelto, tampoco me pidió ningún tipo de consejo. No me pidió
opinión en el momento que iba a firmar su acuerdo. Él ha tenido una vida muy independiente de la vida nuestra. No, 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 no. Él ha hecho su vida y yo he hecho la mía. Él se ha desarrollado en el mundo empresarial, especialmente en los negocios, y yo en la vida política. Y ni él es político ni yo soy negociante. Él le comunicó a su hermana, a mi esposa, que había llegado a ese acuerdo y ella no estuvo de acuerdo. Y entonces ella le pidió que me visitara para que me explicara. Entonces él vino a mi casa y me dijo que había llegado a un acuerdo con el Ministerio Público. Y yo le pregunté que en qué consistía ese acuerdo. Y entonces me explicó que mediante ese acuerdo él cedía sus bienes a cambio de que le dejaran tranquilo y en libertad. Y yo le dije, bueno, tú habrás cedido tus bienes, pero tú has cedido también tu honor, tu dignidad y tu integridad. Y eso yo no creo que tenga precio. Tú has conseguido no estar detrás de las rejas de una prisión, pero estar detrás de las rejas de la sociedad. Y eso es absolutamente incomparable. Yo no creo que debiste haber hecho ese acuerdo. Pero como tú no me pediste mi opinión, yo no tengo por qué exigirte que me la dé, porque tú no me debes por qué darme ninguna opinión. Esa fue tu decisión y es tu decisión. Pero yo no comparto eso. Absolutamente no lo comparto. Porque un hombre no puede empeñar su honor y su dignidad a cambio de que le dejen tranquilo, porque tenía 4 años siendo perseguido por el Ministerio Público sin que lo sometieran a la justicia. Una cuestión que es sumamente extraña, porque si a todos los que le han levantado un expediente aquí lo han sometido, ¿por qué a él no lo sometieron? Y además, ¿por qué él no pidió que lo sometieran a la justicia? Ese fue su deber, exigir que él estaba dispuesto a demostrar en los tribunales su inocencia. Saludos, mi gente de Metrópolis. Yo soy Carolina Ramírez, Mujer Seguridad. Y en mi más reciente viaje a Santiago, ustedes saben que estoy yendo por ahí con cierta frecuencia. Estamos asesorando en los temas de seguridad a unas personas por ahí. Bueno, en este viaje me quedé en el legendario Hotel Matún. Sí, ese mismo, que ha sido, bueno, ahí se libró una de las batallas más célebres de nuestra historia contemporánea, pero también ha sido cuna de medios como Colorvisión y Teleuniverso. Bueno, por el Hotel Matún han pasado figuras importantísimas en sus clubes nocturnos como Julio Iglesias, José José, Celia Cruz. ¿Quién no tiene un recuerdo interesante del Matún? Bueno, pues sí, resulta que sigue ahí y ahora con una estructura remozada, pero con el mismo ADN prehistórico en el servicio, porque bueno, vamos a decirlo con un poco de cariño, pero aunque han cambiado los azulejos y bueno, las bañeras están preciosas, la mentalidad todavía yo creo que tendría oportunidades de mejora, porque este concepto de turismo de experiencia no se construye solo con pinturas frescas y luces LED y esos detallitos y acondicionador de aire. No, también se construye con empatía, narrativa, hace que el huésped se sienta acogido. Pero un lugar donde te cobren el café como si fuera un trago en Las Vegas ya hace que la experiencia no empiece a ser agradable. Entonces, para empezar, el nuevo counter está precioso, pero yo creo que podría ser más útil como para los jugadores de la NBA porque está bien alto. Gente como Carmen y yo tendríamos como que buscar un banquito o quizás ponernos encima de la maleta para poder hacer check-in. Entonces luego te explican, y es en serio, señores, la advertencia de que si usas el café de la habitación tendrás que pagarlo adicional. Uno empieza a sentir como que, bueno, acá esto es como la única cárcel donde el café es de cortesía. Y el trato del personal, honestamente, por lo menos en mi experiencia, estuvo lejos de sentirse
un espacio como debería ser ese. Yo sentí como que estaba llegando a un centro penitenciario y es una pena porque el Matún tiene todo para convertirse en un espacio que ya es histórico, pero un espacio de destino de turismo de experiencia que compita con ambientes icónicos como los que tenemos en Estados Unidos, los que tenemos en Israel, en Grecia, que el huésped pueda vivir la historia, pero también sentirse acompañado. Entonces, vamos a sacarle provecho a este espacio que tenemos cargado de historia, cargado de cultura, de relatos, pero recordemos que el brillo y el remozamiento no solo está en el lobby, está en cada trato que damos al huésped, especialmente si quien te recibe es un nacional dominicano y no un extranjero que para nada le importa contarte la historia de los constitucionalistas que están en cada una de las puertas. Es muy importante porque este es nuestro turismo y si queremos destacarlo, el Hotel Matún puede convertirse en una joya de turismo de experiencia en el Caribe. Y bueno, cambiando de tema, esto sí que también es una noticia, pero que por alguna razón no nos la comparten como debería ser. Y es que en el 2024 fallecieron unas 3.116 personas en accidentes de tránsito y en lo que va de año llevamos 1.086. ¿Y sabes qué? Más del 68% de esas muertes involucran un motor. Así mismo es. Pero el motor sirve para transporte laboral, ambulancia improvisada, vehículo escolar informal y muchas veces también un asiento antes del cementerio. Pero yo creo que el problema no es el motor, el problema somos nosotros. Porque el motorista usa el casco, pero en el codo. Llevamos 3 pasajeros, uno como mochila, otro dormido y además también llevamos un tanque de gas al mismo tiempo. Recordemos, solo para cerrar, que en el año 2019 murieron 2.416 personas por COVID, mientras que los accidentes de tránsito ese mismo año se llevaron 2.711 personas. Y hoy por hoy, de cada 10 fallecidos, 7 iban en un motor. El 53% muere de noche y el 37% lamentablemente los fines de semana. Pero el problema no es solo el motor. De los casi 6 millones de vehículos que tenemos en República Dominicana, solamente tenemos 2 millones de licencias registradas. Así que sea usted el jurado, porque el problema no solo está con las motocicletas, está con cada uno de nosotros que no queremos cumplir la ley. Bueno, y ya está bueno de hablar por aquí. Y ahora les dejo con lo que queda en Metrópolis, porque aquí hay mucho más. Cualquier duda, yo sigo en @mujerseguridad. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano,
hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nos inspiramos en grandes ilusiones, forjando comunidades vibrantes y productivas. Con cada vuelo, impulsamos el crecimiento del país y de su gente. Redefinimos el turismo para crear experiencias memorables. Mejoramos la calidad de vida de nuestras comunidades. Trabajamos para cuidar nuestro hermoso planeta. Juntos, nos esforzamos para vivir la magia única de Punta Cana. Nuestro legado continúa en Grupo Punta Cana, transformando sueños en realidades sostenibles. La energía solar es un recurso responsable para un futuro mejor. En el Banco BHD hacemos uso de energía asequible, segura y sostenible. Banco BHD, el futuro que quieres. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Y como anunciamos, tenemos con nosotros al profesor, doctor, ingeniero. Sí, hay que decirle muchas cosas. No voy a decir el calificativo que uso en confianza, pero es don Juan Valdés. Don Juan Valdés se ha convertido en la voz que clama en el desierto, aunque él es muy optimista, él insiste en hacer las denuncias de las falencias que tiene la educación en la República Dominicana. A veces me pregunto, cada vez que tengo la oportunidad de escucharlo, de verlo, de leerlo, digo, pero ¿por qué este hombre hace esto si nadie le hace caso? Hemos iniciado el año escolar con un entusiasmo y con un estilo digno del cambio al que pertenece Juan Valdés, con una modalidad. Los funcionarios se repartieron y se esparcieron su encanto por todo el territorio para inaugurar un año escolar que, según Juan Valdés, según la ADP, está lleno de falencias, de incompetencias, de dificultades. Pero ya tenemos 2 semanas, 3 semanas que inauguramos y parece que la cosa sigue. Don Juan, ¿usted va a insistir en denunciar los problemas que tiene la educación dominicana? Bienvenido a Metrópolis. Muchísimas gracias. Bueno, mi labor es la investigación educativa, la investigación científica en educación y también desde el Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, que es la institución que presido. Nosotros abogamos por el derecho constitucional de todos los dominicanos a una educación pública de calidad. Lo que yo hago es simplemente reclamar ese derecho, lo cual nos asiste y es lo que debería estar haciendo todo el pueblo dominicano. Dios nos da una sola vida. Para mí no tiene sentido pasarse toda su vida tolerando injusticia, inequidad y violación de un derecho constitucional, porque es que no vamos a tener otra vida para reclamarlo. Entonces, mi visión es que todo el pueblo dominicano debe unirse en el reclamo simple y básico de su derecho constitucional a una educación pública de calidad, la cual no tenemos y es hoy más que nunca antes necesaria. ¿Por qué? Porque vivimos en la era del conocimiento,
Hoy tú vales por lo que sabes. Vivimos en la era digital. Vivimos en la era de la inteligencia artificial. Vivimos en la era de la globalización. Y no tiene sentido que en esta era el pueblo dominicano permanezca sumiso, indolente a lo que está pasando, porque lo que está es cada día más acercándose a su propia ruina. Juan Valdés, usted habla de la época, de la era en la que vivimos. Sin embargo, usted me ha dicho en otros espacios que hay escuelas sin instalaciones sanitarias, que hay escuelas que no tienen comedor, que hay escuelas que no tienen techo, que hay niños que van a la escuela con un zapato 2 números mayores que lo que le corresponden y sin la camisita o sin la falda. ¿Por qué pasa eso si el presupuesto más espléndido es el del Ministerio de Educación? Es simplemente porque estamos siendo dirigidos por un grupo de incompetentes al frente del Ministerio de Educación. Yo he dicho siempre que una competencia es saber, saber hacer, saber ser y saber convivir. Los funcionarios públicos de este país, según requiere la Ley 4108 de Función Pública, todos deben tener un perfil exacto y pertinente para la función que ejercen. Los hechos, los indicadores educativos, las mismas cifras oficiales nos dicen que quienes hoy dirigen la educación dominicana no tienen las competencias para garantizarnos como ciudadanos ese derecho constitucional a la educación. La gran disonancia está en que vivimos en la era más competitiva de la historia humana, pero tenemos el peor sistema educativo de América Latina. Y yo simplemente estoy tratando de crear conciencia en el pueblo dominicano en que en estos tiempos no tiene sentido quedarse de brazos cruzados viendo cómo sus hijos y sus hijas, más de 2 millones de niños y niñas que van a las escuelas públicas, reciben cada día una educación que va de mal en peor. Yo insisto en el tema del derecho, Carmen. No estamos pidiendo lujo, no estamos hablando de una dádiva. Estamos hablando de que todos en este país tenemos el derecho constitucional a una educación de calidad. Y cuando tú buscas qué es calidad de la educación, yo invito a todo el pueblo a que lea los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación, que comienza con lo que se llama coherencia. Coherencia entre las políticas sociales, las políticas educativas y las políticas económicas. Si esas 3 políticas no son coherentes, no vamos a tener calidad educativa en este país. Y tú preguntarías, ¿y por qué políticas sociales? Bueno, porque el sujeto que va a la escuela, que es el niño, el mismo maestro, que es otro ente de la sociedad, necesita tener garantizadas condiciones básicas de sobrevivencia, de alimentación, de educación y de convivencia. Un niño que va a la escuela a recibir una alimentación de mala calidad no tiene lamentablemente la nutrición necesaria para agotar los procesos cognitivos. Pero dicen que eso cambió, que incluso hay un equilibrio nutricional, que ahora se consumen frutas, que ahora se consume la medida de carbohidratos adecuada y de proteínas. No es la realidad. Sí han añadido frutas a la alimentación escolar, pero empecemos con el desayuno. El desayuno es siempre lo mismo, harina y leche. Es o un pan sobado, o una galletita, o un bizcochito. Los 5 días de la semana. Diabéticos, hiperactivos. Perdón, pero yo pensé que eso había desaparecido. No, nosotros que hacemos día a día investigación en la escuela pública y que tenemos delegados desplegados a nivel nacional en las 18 regionales educativas del país, nosotros tenemos lo que se llama el sistema de alerta temprana de la educación pública. Es un sistema computarizado a través del cual nosotros podemos saber en cada escuela de República Dominicana lo que pasa todos los días. ¿Y el almuerzo? El almuerzo es un tema de cantidad y de calidad, porque no es la misma calidad en todos lados. Y las frutas que les dan, varios días a la semana les dan un guineo o una naranja. Por eso es bueno. El punto está en la calidad, en la continuidad. Recientemente una periodista tomó muestra de la alimentación escolar, la llevó a un laboratorio, estaba lleno de bacterias. Entonces el hecho de que los Hábleme del agua en la escuela. No solo el agua, déjeme decirle algo. El hecho de que los niños tengan que desayunar y almorzar dentro de las aulas, ya esto es un filtro del aprendizaje. Porque el tema el aprendizaje primero es sensorial en el ser humano.
Antes de llegar a la parte racional del sistema cognitivo, está la estimulación sensorial. Los olores, el sabor, todo lo que rodea al niño tiene un impacto en él. Entonces los niños tienen 30, 40, 45 niños en un pequeño espacio que comer en el aula. Eso es al mediodía. Eso se queda ahí hasta las 4 de la tarde. El simple hecho de tener un olor a comida por horas alrededor tiene un efecto negativo en el día a día de la escuela. También el tema de la higiene, el agua, y no solamente el agua para la higiene escolar, que no abunda en la escuela, el agua potable. Los niños de las escuelas públicas no tienen bebederos. O sea, el agua, que es la mayor parte del cuerpo humano, es un problema en la escuela pública. También la parte de la higiene para el mantenimiento y la convivencia. Entonces tú tienes escuelas públicas cayéndose a pedazos. De las 1.200 escuelas que el ministerio debió remozar y reparar, el 68% no fue tocado. Ustedes me hablan de que a veces que la ADP paralizó clases. Quienes están paralizando las clases no es la ADP, son las asociaciones de padres, madres y amigos de la escuela, a excepción de algunas áreas donde puede haber alguna protesta. Pero son los padres los que se están negando a enviar a sus hijos a las escuelas en esas condiciones. Escuelas con filtraciones, con fisuras en las paredes. ¿Pero y por qué se inició el año escolar con esas condiciones? ¿Y las escuelas móviles? Las aulas móviles, esas aulas móviles no existen. Aquí tenemos aulas ensamblables, porque esas aulas no son móviles. Ellos lo que hacen es echar un piso de concreto y alrededor de ese piso ellos ensamblan 4 paredes en un material que no es adecuado para la temperatura de este país. Los estudios que hemos hecho revelan que las aulas móviles no son los ambientes adecuados para los niños dominicanos porque tienen problemas de ventilación, ya que sus techos son triangulares y no se pueden instalar los abanicos que requiere un salón para 30 niños. Les instalan abanicos de pared que no tienen la potencia necesaria en un ambiente muy caluroso porque las paredes no son de concreto, sino de un material flexible. Y usualmente cuando llueve también es muy difícil tomar clases en aulas móviles. Mire, hay una promoción, una publicidad para el inicio del Ministerio de Educación, para el inicio del año escolar, que es una criatura, no sé si es niño o niña, que dice todo listo. ¿Usted la ha visto? En un avioncito y que todo está listo. Pero ¿usted sabe quién era Edward Bernays? Claro. Bernays era el sobrino de Sigmund Freud, que en 1908 escribe un libro que ha sido utilizado por más de un siglo, que se titula Propaganda. Bernays fue el padre, de hecho fue el ídolo de Joseph Goebbels, y Bernays fue el padre del control mental, la manipulación mediática, la propaganda. Eso es propaganda, simple propaganda, porque quienes estamos... No, pero es burla, conforme a lo que usted me está diciendo, es una burla. Es que lo que está pasando aquí con la educación, además de ser una negación de un derecho constitucional, es una burla al pueblo dominicano. Usted no puede tener un diseño curricular muy claramente delineado, objetivos claramente identificados, una necesidad obvia de mejor educación. Desde que usted sale a la calle, tiene que manejar en este país la falta de urbanidad, de civismo, de modales. Es muy obvia. Juan, pero el presidente, incluso en sus exposiciones en la semanal, dice de los logros del estudiantado dominicano. El presidente recibe informes, Carmen. Mira, los presidentes no son especialistas en educación, pero los presidentes sí pueden leer sus estadísticas. Y si el presidente de este país entra, que yo lo invito, señor presidente, entre al portal de estadísticas del Ministerio de Educación y haga un ejercicio sencillo. Descargue los indicadores de eficiencia interna en 2019, en 2020 y descargue los de ahora. Y se va a dar cuenta que todos los indicadores de eficiencia interna de la educación pública en sus datos oficiales son inferiores a los de hace 6 o 7 años. Y esas son estadísticas oficiales. El presidente y el ministro han cometido el error, que para mí es una irresponsabilidad, de decirle a este país que no es cierto que 500,000 de niños se queda fuera de la escuela. Pero quien dice eso es el gobierno, no soy yo. Solo hay que leer el estudio que se titula. Pero ellos lo desmienten. Están desmintiendo a la Oficina Nacional de Estadísticas y al estudio de mayo de este año que se titula Situación de la Primera Infancia en la República Dominicana, que te dice que de 1 a 5 años tenemos más de 1.062.000 niños en este país y que en total el sector público y privado no llega ni siquiera a 400.000 estudiantes. O sea que tú tienes a mucho más de 500,000 de niños
que se queda fuera de la escuela pública en el nivel inicial, desde el primer hasta el segundo ciclo. Y muchos te dicen, no, Juan, lo que pasa es que la Constitución obliga a los padres a llevar a los niños a la escuela a partir de los 5 años. Sí, pero esa es la obligación. Desde el año 2014, el diseño curricular dominicano recibe a los niños en las escuelas públicas desde los 45 días de edad. Para eso están... pero no, eso ha sido una innovación de ahora. No, eso está en el diseño curricular. La educación temprana, eso ha tenido elogio de organismos internacionales. Bueno, yo invito a todo el mundo a que lea la página número 26 del diseño curricular del nivel inicial de la República Dominicana, para que vea que desde el año 2014 aquí los niños tienen el derecho constitucional a ingresar a la escuela a partir de los 45 días. Pero entonces tenemos una desinformación oficial y pública, y ahora tenemos que hacer una pausa para continuar con Juan Valdés. Sí, le vamos a preguntar sobre eso ahora. Adelante. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Juan Valdés, yo no creo que ninguna administración, sobre todo en lo que respecta a educación, quieran hacerlo mal porque están arriesgando el presente y el futuro de la República Dominicana. Tuvimos esperanza con el de los errores subsanables, el anterior ministro. Finalmente no cumplió su cometido y ahora usted dice que hay incompetencia en el ministerio. La ha habido, desgraciadamente, muy marcada. Desde la gestión de Ángel Hernández hasta ahora estamos en lo mismo. Porque ¿a quién tenemos hoy dirigiendo el Ministerio de Educación? Al gabinete de Ángel Hernández. El gabinete que fracasó. El gabinete que hizo un desastre con los libros de texto. El gabinete que convirtió el Programa Nacional de Inducción Docente en un negocio, en una mafia. El gabinete que en lugar de reparar y construir las escuelas, se dedicó a comprar guaguas. En el año en que se inició el transporte escolar, se gastó más de 9.000 millones de pesos en comprar autobuses para menos del 10% de la población escolar. Y en ese año se gastó menos en construir aulas que en guaguas. Por eso hoy tenemos a más de 500.000 de niños fuera de la escuela y tenemos un déficit de más de 6.400 aulas. Por eso tú tienes... Pero entonces hay una población que está fuera del sistema. Pero es que es la Oficina Nacional de Estadística que lo dice, no soy yo. Yo les invito a que descarguen el estudio que se llama Situación de la Primera Infancia en la República Dominicana. También les invito a que vayan conmigo a Higüey para que vean las 30 escuelas que no pudieron iniciar.
las miles de aulas que faltan. En agua hay problemas. En todo el país, y son los padres los que están parando. Porque es que está en riesgo su vida, la vida de sus hijos. Además, yo he dicho que aquí no hay escuelas públicas, que hay guarderías públicas. Yo soy acreditador internacional de centros educativos y yo utilizo estándares para evaluar y medir la calidad de un centro educativo. ¿Qué son estándares internacionales? La naturaleza del aprendizaje en el ser humano es global y eso no ha cambiado. O sea, no importa en qué país tú estés, como ser humano, biológicamente, todos somos lo mismo. Entonces, ¿cómo es que ahora aquí, sabiendo la era en que estamos, se pone más que nunca antes en riesgo el derecho a la educación? Escuelas públicas que no tienen laboratorios de ciencias y quieren decirle a este país que van a trabajar en el enfoque STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts and Math. Y le dicen a todo el mundo, mira, las escuelas van a trabajar con ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas. Pero el 93% de los niños de escuela pública no tienen un dispositivo electrónico. El 72% de las escuelas públicas no tienen laboratorios de ciencias. Hoy faltan en las escuelas públicas 13 millones de libros. El 58% de los uniformes no llegó a los niños para iniciar el año escolar. Mochilas, zapatos, uniformes. Entonces, eso no es una escuela, señores. La jornada escolar extendida se ha convertido en una guardería, donde llevan a los niños a guardarlos ahí durante 8 horas. Programas de calidad no hay. Formación docente no hay. Aquí me dicen, necesitamos mejores maestros. Bueno, estamos en la era del aprendizaje durante toda la vida y los profesionales de la educación siempre tienen que estar capacitándose. Pero para mejorar las competencias de los docentes tienen que evaluarlos. Y aquí en 7 años ha sido imposible evaluar a los docentes. Juan, usted mencionó los libros. Ese es un episodio como cuando hay un secreto familiar, que ya nadie quiere mencionarlo y todos de alguna manera sabemos qué pasó. Incluso yo pienso que a usted y su cruzada por el asunto de los libros se lo llevaron las patas de los caballos, porque hubo una especie de campaña contra Juan y que él está así porque no hubo un contrato a su favor y demás. ¿Qué pasó con eso? ¿Se quedó el interés de ustedes de denunciar lo que ocurría con los libros? No, ¿los vencieron? ¿Qué pasó? Es que esa denuncia ha continuado. En mi último estudio sobre el año escolar pasado y su finalización, es muy obvio que ni los docentes ni los niños están satisfechos con los libros de texto que tienen. Son libros que están llenos de errores, libros que están muy mal hechos en términos de contenido conceptual, procedimental y actitudinal, que parecen más papel periódico que lo que es un libro, parecen más folletos que libros de texto. Pero recientemente tú ves un libro que está en el sector privado, de sexto de primaria, en ciencias sociales, que en uno de los capítulos lo que te hace es una valoración política de la historia, por no decirle que la malla curricular dominicana no contempla la evaluación del tema. Pero no fueron historiadores y especialistas que hicieron esos textos. Pero lamentablemente desde el punto de vista pedagógico y editorial, quienes revisaron ese material no lo hicieron bien porque eso tiene un contenido que está sesgado. Pero volviendo al tema de los libros de texto y nuestra lucha es por todos los aspectos que implican calidad en la escuela pública. Y el libro es fundamental para los niños. Y nosotros denunciamos que eso se hizo solo para darle un negocio a un sector aquí, al sector universitario. Un sector que no es capaz de hacer sus propios libros de texto. Y entonces... ¿Y por qué descubrieron ese negocio? Porque Ángel Hernández lamentablemente pertenece, bueno, ya no es ministro, pero él pertenece a ese grupo. El mayor conflicto es, designar a una persona que es proveedor del Ministerio de Educación. Porque Ángel Hernández era ministro de Educación y contratista del Ministerio de Educación a través de su universidad, violando la ley a la franca. ¿Y por qué Carlos Pimentel no hizo nada al respecto? Carlos Pimentel es cómplice de todo eso. Carlos Pimentel ha hecho algo contra el PNUD, contra los contratos ilegales del UNICEF, de la OEI, porque todos están al margen de la ley de compras y contrataciones. Yo dirijo una institución que tenía 15 años en formación docente, dando capacitación al Ministerio de Educación a través del INAFOCAN. Y a mí nunca, en 15 años trabajando en formación docente, intentaron extorsionarme hasta que no llegó este gobierno. Cuando ellos hablan de mí y del contrato que ellos refieren, es porque yo me negué a darle una comisión a funcionarios públicos y a gente allegada a este gobierno, que es mi gobierno, y yo los enfrenté, los denuncié, los despidieron a todos
Muchos hasta se fueron del país. Pero usted ha hecho una denuncia muy grave. Y yo le he ganado en los tribunales también las demandas. Pero lo que pasa es que hay mucha complicidad. Dice un joven, el joven Marcha Verde, que usted ha perdido en todas las instancias judiciales. Yo tengo mis sentencias. Vayan al Tribunal Superior Administrativo de hecho. Ahora mismo ellos están apelando en la Suprema porque perdieron. Y aquí todo el mundo sabe porque yo hasta grabé a esa gente. Y yo he llevado al Palacio Nacional la grabación de los funcionarios que intentaron extorsionarnos. Lo que pasa es que hay muchas complicidades acá. Y eso lo sabe el presidente, lo sabe Carlos Pimentel, lo sabe todo el mundo. Porque yo he mostrado y he enviado todo. Ellos están conscientes. Lo que sucede es que acá, desgraciadamente, hay muchas componendas. Yo creo en lo que la gente hace, no en lo que dice. Yo creo en las evidencias. Yo soy de este gobierno, yo lo he dicho claramente. Usted ha dicho que es mi gobierno. en la Ahora, redacción mi compromiso es con la educación pública. Mi compromiso no es con nadie en particular. Juan, hay un aspecto, antes de seguir con esto. En la escuela pública de otros países, hasta hay servicios médicos en el plantel. Si tú lees el manual operativo del Centro Educativo Público de la República Dominicana, tiene de todo, conceptualmente, enfermería. Exacto, eso no... pero en la práctica eso no existe. Señores, por algo tan sencillo como los comedores, exacto, los salones audiovisuales, los salones de actos, los laboratorios. Todo eso está concebido en el diseño curricular y en el manual operativo del Centro Educativo de la República Dominicana. Pero si hay tanto dinero, Juan Valdés... Porque es que hay una incompetencia marcada y te reitero por qué digo que son incompetentes. Tú puedes mencionar a alguien que tiene un saber, pero ¿sabe hacer? ¿Sabe ser? ¿Y sabe convivir? No. Hay mucha gente que tiene un doctorado en educación y tú lo pones en educación y no te resuelven. Porque lo que tienen es un saber. ¿Usted va a seguir con su observatorio? Yo voy a seguir presidiendo el colectivo ciudadano por la calidad educativa, el Observatorio Educativo Profesor Juan Valdés, a Dominican Republic TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, a Professional Training Systems y a St. Lawrence International School. Todas las instituciones que yo dirijo, yo voy a seguir dirigiéndolas, porque yo tengo 35 años haciendo esto mismo. ¿Por qué quizás no me veían antes tan marcado? Porque nunca había estado tan mal la cosa como ahora. Porque en 2019 y en 2020 mis informes están ahí. Usted busca la primera plana del periódico El Caribe en el año 2020-2019 de mis 2 informes titulados Condiciones de inicio del año escolar. Y eso era del gobierno pasado. Y era lo mismo. Yo creo que acá el tema ahora está en que el pueblo tiene que tener ya más conciencia de sus derechos. Yo creo que el pueblo tiene ya que empezar a recuperar esta jornada de lucha por el derecho a la educación, ya no por el 4%, sino por el derecho a la calidad de la educación. Que las escuelas estén bien equipadas, que los niños tengan buena alimentación, que tengan buenos libros de texto, que tengan buenos maestros, que los maestros sean capacitados. ¿Se puede enmendar en el camino todo lo que usted ha dicho? Todo. Este país, aquí la educación dominicana puede hacerse excelente con muy poca cosa. ¿Qué hace falta? Número 1, voluntad política. Número 2, un equipo capaz y competente dirigiendo la educación dominicana, que es lo que no tenemos hoy. La educación es una ciencia. En la educación no hay que inventar nada. Solo hace falta gente capaz, comprometida y realmente voluntad política, porque parecería que no la hay. Cuando usted tiene en el país tanta gente competente, ¿por qué usted designa a un grupo de incompetentes para dirigir la educación pública? ¿Usted ha conversado con su presidente sobre esto? No, he conversado con el ministro de Educación. Y me parece que en este caso el ministro Luis Miguel de Camps, aunque no es un especialista en educación, tiene muy buena intención, pero el ministro, al no ser especialista y al tener un equipo que realmente no es competente, un gabinete impuesto, porque es el gabinete de Ángel Hernández, es muy poco lo que Luis Miguel de Camps puede hacer. Y yo creo que él podría hacer un buen trabajo, porque por lo menos él no tiene un perjuicio como lo tenía Ángel Hernández, ni tiene un compromiso, ni tiene un conflicto de intereses como lo tenía Ángel Hernández. Pero él no tiene un buen equipo alrededor. Yo creo que el presidente de la República aquí es la clave, más que el ministro. Quien debe tomar una decisión acá, firme, basada en la ciencia y en el derecho a la educación, es el presidente de la República. Y enviar al Ministerio de Educación un equipo de gente competente a dirigir la educación pública. No hacen nada dándole estadísticas falsas a la gente, a la gente. ¿Por qué? Porque esos 2 millones de niños que van todos los días a la escuela y sus familias saben la verdad de la miseria educativa dominicana.
Usted no los va a convencer con titulares y propaganda de que la educación está bien si ellos van todos los días a una escuela de miseria. Entonces, están educando a un pueblo dominicano con una mentalidad de pobre. Mira, el pueblo dominicano, la ciudadanía dominicana, tiene la autoestima en el suelo porque los han educado con un complejo de pobreza. Ellos creen, después de 16 años en una escuela pública, que eso es lo que ellos se merecen y que eso es lo que ellos son. Así tú no generas una población emprendedora, una población con autoestima, ni una población para la era del conocimiento. Aquí, si seguimos así, vamos a terminar peor que Haití. Porque es que acá realmente, en la era en que estamos, el ser humano vale y sobrevive por lo que sabe. Y la educación dominicana no está generando los saberes para la era del conocimiento ni para la era digital. Bueno, dramática su participación realmente, Juan Valdés, pero muchísimas gracias y usted tuvo testimonio aquí sobre lo que estaba diciendo. Ahora se quedan con Tayana Mora Ramis y su Ready para exportar. Adelante. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nos inspiramos en grandes ilusiones, forjando comunidades vibrantes y productivas. Con cada vuelo, impulsamos el crecimiento del país y de su gente. Redefinimos el turismo para crear experiencias memorables. Mejoramos la calidad de vida de nuestras comunidades. Trabajamos para cuidar nuestro hermoso planeta. Juntos, nos esforzamos para vivir la magia única de Punta Cana. Nuestro legado continúa en Grupo Punta Cana, transformando sueños en realidades sostenibles. La energía solar es un recurso responsable para un futuro mejor. En el Banco BHD hacemos uso de energía asequible, segura y sostenible. Banco BHD, el futuro que quieres. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Muy
buenas amigos, yo soy Tayana Mora de Next Consulting y este es su segmento de Ready para Exportar. Estamos hablando con Alan Ramírez, es el coordinador nacional del programa de contribución para la mitigación del cambio climático en la República Dominicana, compromiso internacional que tiene nuestro país. Alan, hablamos de que tenemos compromisos a nivel país con el tema de energías renovables, con el tema del manejo de agua, y tú dices que la actualización del próximo programa de Compromiso País, estamos tratando de hacer proyectos más atractivos a la inversión extranjera. ¿Cuáles son esos proyectos? ¿Cómo podemos atraer inversión extranjera para apoyarnos en la mitigación del cambio climático? Mira, lo primero, tengo la necesidad de corregir la manera como me has introducido. Mi rol, incluso ahora soy asesor externo del Consejo Nacional para el Cambio Climático. Recientemente ocupé las funciones de dirección técnico de la dirección técnica de ese consejo, y aprovecho para decir que es una estructura intergubernamental que se generó desde la República Dominicana, no existía, era inédita en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y lo que trata es de integrar todas las instituciones, tanto públicas como privadas, que tienen algo que decir sobre las políticas climáticas. Se creó el consejo en el año 2008 mediante decreto, y ese consejo también es presidido por el presidente de la República y también dispone de un comité consultivo que está integrado por academia, sector privado, el sector empresarial y por parte de la sociedad civil, lo que son las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, eso asegura que el sector privado, y hay una red de empresas del sector privado, se llama Ecored, que sobre esa institución o organización se concentra una gran parte de las acciones que se desarrollan para el sector privado, sin dejar detrás la Asociación de Industria, el CONEP y otras organizaciones. Pero gran parte de las acciones que se desarrollan con el liderazgo del Consejo se hacen a través de Ecored. Ecored porque son empresas que desde hace ya muchos años han estado imbuidas de esta información y de esta necesaria adaptación a los temas de cambio climático y a la incorporación de sus acciones. Esto es importante porque, como yo decía anteriormente, las empresas tienen su cuota de participación en temas climáticos, en los temas de la agenda climática, desde dentro. O sea, el compromiso que asumen las empresas cada vez más claro es el de medir su huella de carbono en primer lugar, y en segundo lugar establecer una planificación para que esa huella de carbono sea reducida en el tiempo. Por ejemplo, los hoteles, el sector privado que están establecidos en República Dominicana o que operan en la República Dominicana tienen sus estrategias de descarbonización ya incorporadas a nivel corporativo, y entonces las desarrollan en República Dominicana. Y por mencionar un ejemplo, no sé si me está permitido, sí, claro, cadenas como Iberostar o el Grupo Punta Cana han establecido metas de descarbonización, incluso que están más ambiciosas que la República Dominicana. O sea, ellos se plantean neutralidad climática al 2030, por ejemplo. Entonces, a nivel del Consejo se promueve a través de un programa de articulación empresarial que todas las empresas se incorporen en este proceso, que reporten sus reducciones y que se genere, y esto también tiene mucho que ver con tu pregunta, se generen los mercados de carbono para que a través de la inversión del sector privado se puedan financiar las inversiones que se incorporen en la próxima NDC. Los mercados de carbono básicamente son un instrumento financiero que permite esa financiación a partir de que, por ejemplo, un país que tenga dificultad o empresas que tenga dificultad para cumplir con sus cuotas de descarbonización in situ en su país, puedan adquirir certificados de reducción a partir de producciones y de proyectos que se desarrollan en República Dominicana. Entonces, una parte de esas reducciones de gases de efecto invernadero se contabilizará en la NDC de República Dominicana, pero otra parte puede ser intercambiable a partir de estos mercados de carbono y generar un negocio a partir de ellas. Es una de las áreas en las que el sector privado ya a nivel mundial está participando de la inversión en materia de cambio climático. También a nivel de alianza pública-privada, porque muchos de estas inversiones que se realizan a nivel nacional o que se van a realizar a nivel nacional en el marco de la nueva NDC requerirán de este tipo de inversión en la que participan actores tanto públicos como privados, la figura de fideicomisos y demás, y cualquier
otro instrumento financiero que cada vez más ha estado incorporando las líneas climáticas a nivel interno, a nivel de sus propias estrategias. Porque los bancos de desarrollo internacionales cada vez van exigiendo más que tú cumplas con metas verdes. Así es. Por mencionarte algo, ningún banco de desarrollo internacional financia ya plantas, por ejemplo, a carbón. Ya lo tienen prohibido dentro de sus políticas. Entonces tienen que alinearse con los objetivos climáticos y de ahí de donde se generan ya las inversiones a nivel de bonos verdes, la taxonomía verde y todas esas, digamos, herramientas que el sector privado viene adaptando, incorporando para asumir los compromisos de la República Dominicana. Te puedo decir que también que a nivel del tejido de pymes se está trabajando para desarrollar una línea de financiamiento climático para las pymes. Con el liderazgo de Promipyme se está desarrollando esto y de alguna manera estará vinculado también a los compromisos establecidos en la NDC. Habrán acuerdos de implementación para que las reducciones de emisiones que generen las pymes también puedan ser contabilizadas en la NDC. Esto es todavía emergente, no muchos países han desarrollado estas plataformas, pero República Dominicana se ha apuntado en esta ola y creemos que podemos tener un caso de éxito a nivel de pymes dominicanas. Como quiera hay un gap para una empresa. Estamos hablando de empresas sostenibles y todos los proyectos de cooperación ahora exigen que tú tomes en consideración ese componente, pero no necesariamente la empresa entiende cómo reciclar o cómo hacer ciertas funciones le puede ser más atractivo para inversión y puede ser un punto de mercadeo para exportación. Sí, para eso están ustedes, para que nos ayuden a transmitir y a diseminar esa información. Por supuesto que es una labor casi apostólica, la de ir convenciendo, porque cada empresa, sobre todo las pymes, tienen su problemática de día a día y hablarle de cambio climático muchas veces es algo que está fuera de su esquema, ¿no? De su esquema de accionar, pero en la medida en que a través de estos instrumentos puedan ellos entonces financiar sus propias actividades o se le establezcan condiciones más favorables para acceder a los recursos, yo creo que en esa misma manera irán entendiendo mejor y asimilando la potencialidad y las posibilidades que tienen de desarrollarla. Bueno, ya los productores que tienen rubros que van destinados al mercado de la Unión Europea tienen la obligación, si no con el reglamento de cero deforestación y otros reglamentos, que si no demuestra que por lo menos no están haciéndole daño al medio ambiente. Sí, bueno, de eso sabemos mucho. Entonces eso ya por lo menos es obligatorio, que no es un incentivo para hacerlo, porque si no, no van a poder. Es un incentivo para hacerlo bien. Exacto. Alan, se nos acaba el tiempo, pero poniéndote de este lado, ¿qué tú le dirías a las empresas medianas? Vamos a dejar la pequeña en un trabajo más largo. ¿Por qué invertir a corto y mediano plazo en apoyar las iniciativas, en transformarse, en usar más energía verde? ¿Cuál es el business case para eso? Mira, anteriormente esto era un poco utópico, ¿no? Era como, bueno, se hace una invitación, pero en la medida en que las fuentes de energía renovables han sido más asequibles en términos de costos para las empresas, se ha visualizado mejor rentabilidad, no en el corto plazo, por lo menos en el mediano y largo plazo, para estas inversiones. Y ya no es solamente la intención de ser amigable al medio ambiente, sino que ya es una parte de lo que serían sus estrategias de comercialización o de rentabilidad. Yo la invitación que les hago es que se informen, que participen en estos espacios de discusión donde el sector privado está invitado a presentar sus opiniones, sus alegatos y hasta sus posiciones encontradas, porque al fin de cuentas en materia de cambio climático siempre hay ganadores y perdedores y hay de alguna manera que compensar estas situaciones. De nuevo, es un espacio donde todas las opiniones se discuten y es mejor estar ahí de alguna manera para defender los intereses, sea gremiales o sea de las empresas. Por mencionarte algo, una de las asociaciones más activas en materia de cambio climático en la República Dominicana es la Asociación de Productores de Cemento.
ADOCEM. Y ADOCEM siempre está acompañando la gestión del Consejo, del Ministerio de Medio Ambiente y en las negociaciones internacionales, no solo para proteger sus intereses, sino también para ir demostrando ese compromiso corporativo de adoptar estas políticas a nivel grupal o gremial o a nivel individual. La Asociación de Bancos hace lo mismo, la Asociación de Productores a través de la YAT también participa, y de alguna manera el tejido productivo se está incorporando cada vez más en estos espacios de generación de información y de resultados, porque al fin de cuentas lo que se establece en la GNDC no es un cumplimiento obligatorio, pero hay un compromiso que el país asume de que a través de acciones específicas se pueda llegar a cumplir. Yo creo que participación es la palabra clave, porque a veces no participamos y después nos quejamos si nuestras ideas o lo que nosotros entendemos no están presentes. Así es. Así que muchísimas gracias, Alan Ramírez, por darnos esta panorámica y a incentivarnos a adoptar nosotros también a nivel del sector productivo cómo ponemos nuestro granito de arena para combatir el cambio climático. A ustedes muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.